Pues ya estamos aquí transmitiendo desde Facebook, acabamos de llegar de Instagram, venimos a Facebook y vamos a hablar hoy del lince. Hoy para hablar del lince tenemos con nosotros a Ramón Pérez de Ayala y a Iñaki Reyero, que os contaré ahora quiénes son para que quienes no los conozcáis. Y vamos a comenzar nuestro directo de hoy hablando de lince ibérico. Para ello tenemos a Iñaki Reyero, el jefecillo este que tenemos en Wild Watching, este que nos pone la cabeza loca. Hola Iñaki, saluda, acuérdate del aumento de sueldo. Y tenemos a Ramón Pérez de Ayala. Para los que no conozcáis a Ramón, yo voy a decir unas breves palabras que tengo por aquí apuntadas. Es el responsable del lince y lobo y algún otro bicho más con pelo en WWF, si no me equivoco. Ha realizado el censo del lince entre el 2000 y 2006, has estado ahí dando el callo, y me ha dicho un pajarín que entre el 2006 y el 2011 has trabajado como algunos servidores de guía en viajes de montaña en Nepal, Pakistán e India. ¿Correcto? Sí. ¿Es todo correcto, Iñaki? ¿Hay algo que me haya faltado que no haya dicho? Pues sabrá, su extenso currículum es cosa suya. Bueno, yo por mi parte, pues decir que conocí a Ramón hace unos años y la verdad es que me sorprendió gratamente porque en este mundillo de la conservación, especialmente con especies sensibles y con especies amenazadas, lo que te sueles topar suele ser gente muy cerrada, muy esquiva, como que parece que guarda muchos secretos, que recela de todo el mundo. Y Ramón, en cambio, pues es un tío súper sencillo, que lleva las cosas de una manera abierta, de forma tranquila. La verdad es que, como hablábamos ayer con Guillermo, trabaja muy bien con el territorio y nadie puede negar que están consiguiendo unos resultados con el lince extraordinarios. Así que creo que es una persona sumamente válida. Bueno, pues mientras hablamos durante esta tarde de lince, mientras hablamos del estado del lince, de muchas preguntas que tenemos por ahí pendientes, toda la gente que nos está viendo en las redes sociales o que está participando en el chat en directo, os recuerdo, Iñaki, cómo hay que hacer para compartir. Cogemos el teléfono móvil, vamos a Wild Watching Spain para que podamos llegar al mayor número de personas, entramos en Facebook y cuando Facebook nos avisa de que Wild Watching está retransmitiendo un vídeo, que es lo que le estoy dando yo aquí ahora, aquí aparece un sitio donde pone, os lo voy a decir ahora, compartir, para que sea exacto. Compartir, a ver un segundito, que está entrando. Estoy entrando, aquí hay un sitio donde nos pone, aquí está transmitiendo en directo. Entro a la transmisión en directo, un segundo que bajo el volumen, y cuando tengo la transmisión en directo, no sé si se ve por mi pantalla, aquí abajo, aquí en la parte de abajo sale un botón que pone compartir. Y en ese momento que le dais en compartir, la segunda opción es vídeo en grupo. Y lo que hacemos con esto es avisar a todos, iniciar vídeo en grupo, avisar a todos nuestros contactos de que estamos transmitiendo este vídeo en grupo. Y lo que conseguimos con esto es llegar al mayor número posible de personas y a su vez que podamos plantear el mayor número de preguntas sobre el tema del lince que tenemos hoy. ¿Vale? Pues bueno, yo esto ya lo tengo preparado. Iñaki, no sé si vosotros estáis preparados, ya lo habéis compartido. Si os doy un minuto más, os voy a contar también que mientras estamos hablando vamos a proyectar unas fotos que tenemos de diferentes linces y unos trozos de vídeo que nos ha pasado Ramón y lo iremos proyectando para que vayáis viendo, pues bueno, la particularidad y la belleza de este gran felino. ¿Vale? Pues bueno, por mi parte creo que ya podemos empezar. ¿Estáis los dos listos? ¿Sí, no? Bueno, lo primero, cuéntanos un poco, Ramón, cómo comenzaste a trabajar con el lince. Sé un poquitín, no sé, qué te atrajo o en qué momento decidiste que querías comenzar a trabajar con esta especie. Bueno, por desgracia no eliges el campo en el que empiezas a trabajar. Fue una casualidad en una reunión gigantesca familiar con 200 personas, pues fueron unos dos de repente a ver un primo tercero mío, se fueron a ver unos vídeos de Cernica Los Primilla y me fui yo allí a ver el vídeo con ellos. De 200 que estábamos ahí, nos fuimos 3 y de repente me dijeron, ¿qué haces? Y acaba de entregar el proyecto de fin de carrera. Y me dijeron, uy, pues nos falta alguien para trabajar en el censo del lince, ¿no te interesará así de ayudante de campo? Igual te toca dormir por ahí tirado y tal. Y
claro, dije que... Bueno, ¿en qué estado se encuentra el lince a día de hoy? O vamos a empezar por el principio. El declive histórico que tuvo la población de lince, que llegó a estar al límite, al límite, al límite, y cuáles fueron las causas de ese tremendo declive poblacional. Sí, porque el lince fue una de las especies, como hablábamos ayer con Guillermo Palomero, que llegó un momento que pensábamos que realmente se iba, que realmente desaparecía. Por suerte, en el caso de los grandes carnívoros se demuestra una vez más que no son tan exigentes como pensamos. Y si se les protege, si no se les mata, si tienen comida y un mínimo hábitat, al final responden bastante bien. Sí, Ramón. Pues la verdad es que cuando empezamos a hacer el censo en el 2000 se pensaba que había alrededor de 600 linces. Lo que pasa es que el censo era de finales de los 80 y a finales de los 80 precisamente hizo incidencia la fiebre hemorrágico-vírica de los conejos, que es una de las dos enfermedades que está diezmando las poblaciones de conejos periódicamente, con lo cual ya intuíamos que iba a haber menos. Cuando llevábamos un año ya con los primeros datos, ya dijimos que no llegábamos a 300 ni por equivocación. Empezó a darse la voz de alarma a nivel mundial y a los 2 años y pico ya teníamos los datos más depurados y ya sabíamos que había menos de 100. Solo encontramos 2 poblaciones, la de Andújar, que rondaba los 80, y 70, y la de Doñana, que estaba en 30. Y las causas, hasta los años 70 seguía aquella junta de extinción de alimañas y eso creó tendencia, digamos, y aunque en el 70 pasaron a ser protegidas muchas especies, pues se ha seguido persiguiendo y cultivando durante mucho tiempo. Bueno, de hecho sigue siendo la segunda causa de mortalidad del lince. Y además, la transformación del paisaje por toda la concentración de la agricultura, unida a las enfermedades del conejo. En los 50 entró la mixomatosis y a finales de los 80 la hemorrágico-vírica. Cada vez menos conejos, cada vez un hábitat más homogéneo, que al conejo le gusta el hábitat en mosaico, con lo cual encima las enfermedades cada vez era peor el hábitat para el conejo y al estar más reducido el conejo todavía más fácil trampear a los linces. Con lo cual al final solamente sobrevivieron en Doñana porque era parque nacional y no se cazaba, y en Andújar porque era una zona de caza mayor, que el enemigo era el lobo, no el lince. Cuando llegamos a hacer un censo preciso, pues no quedaban casi animales. O sea, que si se hubiera llegado un poquito más tarde, ¿verdad? Si no se hubiera actuado a partir de los principios de los años 2000. Pues sí, en Doñana tenían unos problemas de endogamia, porque además la población llevaba aislada muchísimo tiempo. Ya estaban teniendo problemas renales, camadas más pequeñas. De hecho, de las 3 tipos de patrón de manchas que existen, en Doñana solo quedaba ahí con mancha muy fina, mancha intermedia y mancha muy gorda, y en Doñana solo quedaban de mancha gorda, lo cual ya indica a simple vista, digamos, la endogamia. Y en Andújar pues eran 150.000 hectáreas, un incendio de estos forestales grandes igual hubiese hecho desaparecer la población de golpe. O un brote de neumonía como el del 2011, que casi nos deja la población a cero. Bueno, háblame del proyecto. Es un animal muy dependiente del conejo, como luego hablaremos, hasta un punto realmente sorprendente. La verdad es que no te puedes hacer a la idea cómo 2 especies pueden evolucionar de forma tan paralela. Aunque sí es verdad que luego hay datos de ejemplares como el famoso Kentaro se llamaba, ¿verdad? Que se movió por La Rioja y por León, por diversos lugares que se adaptaron muy bien y que cazaron corzos durante su estancia. Pero en lo esencial la población depende, y aparte lo ves cuando vas a alguna zona y no ves excrementos de conejo, tampoco ves apenas excrementos de lince, ¿no? Los animales se concentran precisamente en el. Sí, en eso, aparte de los estudios de dieta históricos, hay esto que os he comentado en el 2011, al año siguiente, el 2011 hubo 60 cachorros, cayó el conejo de golpe y al año siguiente solo tuvimos 15 cachorros. Lo hemos demostrado que depende muchísimo del año anterior, pero las tasas de supervivencia también. O sea, poco a poco se van perdiendo población si no hay conejo. Las hembras
sobreviven, se quedan en el sitio, pero si no hay conejo no cría. Háblame un poco, por favor, háblanos a todos un poco de la creación del proyecto Iberlince. ¿En qué consiste el proyecto? Los socios, ¿qué objetivos tenéis? Cuéntanos un poco. Bueno, el Iberlince ya ha acabado. Cuando acabamos el censo del 2000, ya en el 2002 se pidió un primer proyecto live en Andalucía principalmente. El objetivo era las dos poblaciones que teníamos que se mantuviesen, que no siguiese el declive en picado y intentar aumentar esas poblaciones. En el siguiente proyecto ya se trabajó mucho más en aumentar esas poblaciones, que por ejemplo llegamos en Andújar casi a 200 individuos ya en ese proyecto, y ahí se hicieron pruebas de reintroducción en Guarrizas y Guadalmellato, dentro de Andalucía, son dos poblaciones reintroducidas que han ido muy bien. Primero teníamos que probar a ver si traslocando individuos conseguíamos que se quedasen donde queríamos, luego ver si los individuos de cautividad servían para reintroducir en el campo. Aquí este trabajo sobre todo lo hizo la Junta de Andalucía. Y el proyecto último, que era el Iberlince, el objetivo así global era recuperar el área de presencia histórica, conseguir sacar al lince del peligro crítico, y luego más concretamente queríamos crear 4 poblaciones nuevas fuera de Andalucía y que al menos llegasen a las 5 hembras. Y ahora acabamos de presentar otro, que la idea es, así a grosso modo, conectar esas poblaciones y hacer manejo genético. Porque, por ejemplo, Montes de Toledo, que es una de las poblaciones que hemos creado, está muy aislada y muy lejos, y hay que estudiar si no tiene deriva genética, si no tiene problemas de genética, y en caso necesario traslocar individuos para enriquecer genéticamente esta población. Porque uno de los éxitos, digamos, de las facilidades que nos ha dado el INCE, ¿verdad, Ramón?, es que los programas de cría ex situ han funcionado muy bien. Es decir, quizás con lobos o con osos eso no habría sido posible, ¿no? Los animales habrían tenido sesgos de conducta que lo hubieran hecho inviable. Pero en cambio el INCE se han adaptado perfectamente. Sí, bueno, os he hablado, yo como estoy en el campo, os he hablado del trabajo de campo. Claro, todo esto ha ido en paralelo, está el programa de cría, que no va con los mismos fondos, pero es imprescindible y estamos absolutamente coordinados. El programa de cría, el primer objetivo era mantener la diversidad genética, que era el primer problema gordo que teníamos. Luego mantener un stock, por si acaso pasaba algo en campo, que tuviésemos, mantener a la especie libre de enfermedades también. Y el último objetivo era poder tener individuos para reintroducir. Esto ha ido muy bien. Estamos teniendo en torno a 30 40 individuos todos los años para poder soltar, lo cual es mucho comparado con cualquier otra especie. Y además en los propios centros tienen, digamos, campos de entrenamiento presuelta para acostumbrar a los linces a las vicisitudes que se van a encontrar en el campo, principalmente que aprendan a cazar desde pequeños y que no estén acostumbrados a los seres humanos, claro, lo cual les complica bastante luego la gestión, porque lo tienen que hacer todo sin que vean mucho a los cuidadores e incluso creándoles repulsa a los cuidadores. Luego los soltamos más o menos en torno al año, que sería cuando las hembras los suelta, la madre los echaría de su territorio y sería su momento de dispersión natural. No es cuando más conejo hay, que al principio los soltábamos más tarde coincidiendo con el pico de conejo para asegurarnos que comiesen bien, pero ahora hemos ido adelantando, lo hemos visto que es un buen momento y además es imprescindible para los centros de cría porque están a tope de capacidad. Entonces, como no les saquemos los cachorros el año pasado, no pueden criarlos de este año. Sí. Así que, digamos, hemos encontrado ahí el equilibrio perfecto. Vale, ¿en qué...? Sí, dinos, Iñaki. Una cuestión, ¿cómo está siendo el trato con los propietarios de los terrenos? Porque, bueno, a diferencia de lo que ocurre aquí en el norte, que la mayor parte de los terrenos son públicos, pues en el sur de la península ibérica hay una parte muy importante de terrenos que son privados, son grandes latifundios, a menudo con familias que gestionan desde hace mucho tiempo el territorio con aprovechamientos cinegéticos o agroganaderos. En general, ¿cómo fue el trato o la gestión con todas esas personas para inculcarles que el lince era motivo de orgullo y que merecía la pena tener un lince en su territorio? Ha sido un proceso lento de ganar confianza. Son grandes fincas, la verdad, yo creo que la más pequeña en Andújar, por ejemplo, ronda los 1000 hectáreas,
y hay algunas de 10.000. Cuando empezamos el trabajo, los primeros contactos los hicimos WWF y la Fundación CBD Habitat directamente sobre el terreno, y fue un poco a través de algún contacto personal que conocía a algún dueño. Con este empezabas a trabajar, ya cuando llevas un par de años allí los de alrededor se iban enterando, veían que los ecologistas conservacionistas no éramos tan peligrosos. Un bicho raro, ¿no? Yo por aquel entonces tenía coleta y todo y me miraban ahí, ya vienen los ecologistas estos, decimos lo que hay que hacer. Pero bueno, ahora ya yo creo que desde 2006, por ahí 2005, toda la Sierra de Andújar estaba con convenios. Entró la administración ya a hacer convenios de una manera más masiva. Y bueno, luego cuando llegamos a una zona nueva para reintroducir linces, pues volvemos a empezar otra vez con este proceso lento. Es verdad que ha cambiado mucho. No es lo mismo en el año 2000, que no se sabía lo que era un acuerdo de custodia. Con el trabajo ahora mismo es más rápido, ¿no? Así hay que tomarlo con calma. Por ejemplo, en Ciudad Real, que es donde estamos trabajando, que estáis vosotros también allí en esa zona. Yo cuando estuve trabajando, cuando hicimos el censo, nos llevó casi 2 años conseguir entrar en las fincas solo para hacer un muestreo a pie, buscando excrementos de lince, porque primero tenías que ir al jefe de comarca. El jefe de comarca te presentaba a los forestales al guarda de la finca. El guarda de la finca hablaba con su propietario. Y sin embargo, cuando empezamos con el trabajo ya en el Iberlince, que había que hacer un muestreo a través de conejo para ver dónde podíamos reintroducir el lince, los forestales ya sabían todo el proceso y en un mes nos habían preparado todos los contactos y en 3 meses conseguimos hacer todo el trabajo. Cuando estás ahí metido parece que la mentalidad no cambia, pero yo como estuve de repente pues casi 10 años que no trabajé en esa zona, cuando volví dije, uy, menuda diferencia. Y nos voy a hacer alguna pregunta de las que nos lanzan por internet, por el chat que tenemos ahí. Principalmente, bueno, nos están preguntando, hay 2 que coinciden, ¿en qué quedó la propuesta de reintroducción del lince por la zona del altiplano de Murcia? Y si es viable a día de hoy esa introducción. Está contemplado en el próximo proyecto. No encontraron una zona en el proyecto anterior suficientemente grande de conejo. Así que hay zonas que con un poquito de ayuda de que se hagan acciones de recuperación de las poblaciones de conejo podrían llegar a cumplir los criterios que tenemos establecidos. O sea, espero que en 3 años o así podamos soltar allí el lince. Hay que explicar, Néstor, que como decíamos que el conejo es la base esencial para el lince, lo que hacen los técnicos es buscar poblaciones de conejo que ocupen zonas suficientemente extensas para mantener una población mínima. Y el problema básicamente es ese, que no es sencillo encontrar zonas suficientemente extensas con poblaciones mínimas de conejo para sostener esas poblaciones. Tenemos unos protocolos bastante establecidos que los hicimos en el Iberlince. Primero vemos a gran escala si hay un hábitat bueno. Sobre esa zona vamos a ver si hay conejo. Además del conejo según muestremos el conejo, miramos si el hábitat a una escala más pequeña es buena. Y luego, imprescindible, una proporción de la población esté de acuerdo con la reintroducción. Esto, en las zonas estas de grandes fincas, el criterio que teníamos era que al menos la mitad de las fincas hubiese firmado un convenio en la zona. En zonas ya más de uso común tendremos que evaluarlo de otra manera. Y luego también teníamos mirado el tema de atropellos y de control de depredadores para priorizar unas sobre otras. Pero por desgracia no encontramos más zonas buenas, con lo cual esos 2 criterios al final no los tuvimos en cuenta. No hay ningún sitio sin carreteras, vamos, sin probabilidad de atropello en toda España. Sí, la verdad es que de esos ¿Hay casos alguna se escucha idea, mucho. tenéis alguna idea de futuro de interconectar de alguna manera todos esos núcleos poblacionales, de hacer corredores entre todos esos núcleos poblacionales, que ahora mismo son parches, ¿no? Sí, es uno de los objetivos principales del siguiente proyecto, intentar interconectar esas poblaciones. Ya tenemos hecho un estudio muy bueno de conectividad entre poblaciones. Yo no soy muy fan de los modelos, pero el modelo me ha explicado por dónde se había movido alguno de los linces con los que trabajaba yo de manera sorprendentemente buena. Y
De todas maneras ya tenemos, pese a que están aislados, ya ha habido al menos un intercambio para todas las poblaciones. Intercambio, no que haya llegado un bicho, sino que ha llegado y se ha reproducido. Incluso a Montes de Toledo, que es la que está más lejos, ha llegado un individuo desde Matachel, desde Extremadura. Sí, no, yo, vamos, la poca experiencia que tengo con los linces, cuando estabas trabajando en determinadas fincas, es que te aparecían individuos de forma periódica, que muchas veces se quedaban, expulsaban al macho local y otras veces pues no, pero que te aparecían en las cámaras, que eran animales que luego te decían, no, si este ha venido acuerdo por ejemplo, de Guadiato, en Sierra Morena, que era un animal que nos había venido de Córdoba. O sea, la capacidad de dispersión, como en otros carnívoros, es importantísima. Ahora, como hemos reintroducido, pues eso, en torno a 40 individuos todos los años, durante 6 años, tenemos, y muchos de ellos van con collar GPS, hay un porcentaje, es verdad que no son todos, pero hay un porcentaje pequeño que deben de tener el gen viajero y empiezan a echar kilómetros. Y bueno, hubo uno de los que se soltó en el sur de Portugal, que apareció en Barcelona, y los 2 primeros de Montes de Toledo, Cani y Tentaro, pues uno llegó a Galicia y murió en Oporto y el otro volvió a Faro. Son casos anecdóticos, no es lo normal. Normalmente, en Andújar, por ejemplo, estábamos, venga a marcar, antes de todos estos proyectos, intentando marcar individuos para encontrar la dispersión. Los cabritos se quedaban siempre en el territorio de su madre o al lado. No conseguimos encontrar un movimiento de dispersión nunca. Durante, pues eso, 8 años que marcamos individuos. Tampoco había tantísimos marcados como ahora. Ocurre igual que con otras poblaciones de carnívoros, que cuando tienen suficiente disponibilidad de comida son más propensos a quedarse cerca de los adultos. Los adultos, los dominantes, tampoco tienen tanta necesidad de expulsarles a territorios más lejanos, sino que cuando hay comida parece como que se toleran mejor, ¿no? Sí, mucho. Tenemos varios casos también que nos sorprendieron muchísimo al principio, nos volvimos locos, de madres compartiendo el territorio con la hija. Claro, que de repente te salía en la foto 6 linces y decías, esto no, las camadas son de 4 como mucho, esto qué diablos es. Y hasta que nos fuimos dando cuenta, esto pasa casi con más frecuencia que las dispersiones de estas a gran distancia. Yo recuerdo un caso concreto de un macho que se quedó el cachorro se quedó hasta los 4 años con su padre, hasta que lo echó al padre del territorio. Seguramente un año de bajada de comida, de conejo, lo que sea, A ver, pero ahí os van un par de preguntas. ¿Por qué no se reconoce la existencia del lince en la Sierra de Guadarrama? Dicen que hay muchas muestras de ello, más los estudios de Reguilón. Y luego aquí alguien más nos comenta desde Ciudad Real que le da pena cada vez que aparece un ejemplar atropellado, y a ver si existe un plan para evitar esas muertes, o cómo funcionan los vallados de la zona de Montes de Toledo para evitarlos. Con respecto a lo de Madrid, yo personalmente creo que los excrementos aquellos que encontraron debió ser un individuo dispersante, porque cualquier población estable no solo encuentras excrementos, sino que es súper fácil con el fototrampeo sacar fotos. Y no, los linces de la Sierra Guadarrama no van a ser más listos que los otros y que es que me lo han dicho muchas veces esto. Hay que decir además que ahora en la Sierra de Guadarrama hay muchas cámaras también de trampeo para el tema del lobo, hay mucha gente detrás de ellos, sí. Y no aparecen. Y en todas las poblaciones que hemos reintroducido linces, con solo 6 linces, con solo 8 linces soltados, hubo un atropello en todas las poblaciones. Si tienes una población estable, acaba habiendo un atropello. Que es básicamente lo mismo que esta semana ha aparecido un lobo atropellado aquí en la zona norte de León. O sea, es inevitable. Si hay población y hay carreteras, tarde o temprano termina habiendo atropellos. Y el lince además no es el rey del territorio. Entonces no es muy esquivo. Lo que pasa es que hay pocos. Pero donde hay lince se ve relativamente fácil. Los individuos estos que han dispersado, sin los datos del collar, no nos paraba de mandar gente fotos en dispersión, de paso.
yo qué sé, apareció en Barcelona, enseguida lo capturaron. Hace poco ha habido uno en Valladolid, no, en Castilla y León, no recuerdo ahora el sitio exacto, pero enseguida le sacaron un vídeo. O sea que si tienes, hasta los dispersantes los localizas fácilmente. Si tienes una población estable, es incuestionable, que te salen datos a cascoporro por todos lados. Nosotros hicimos al principio, cuando estábamos haciendo el censo, para comparar los datos de citas con los datos estos, hicimos un análisis comparativo, un paper, y nos hubiese salido Lince en toda España prácticamente, si hubiésemos hecho caso a datos puntuales. Bien, vale. Nos pregunta Ricardo... Las carreteras. Sí. Lo de las carreteras, es verdad que nos faltaba. Pues el tema de los atropellos, vamos solucionando los puntos negros. Lo que pasa que y muchas de las organizaciones de fomento están dentro del propio proyecto. Lo que pasa que desde que pones en marcha un proyecto, se escribe el proyecto, lo ejecutan, pues al final vamos con un retraso de 4 años. Sí. Se consigue más o menos reducir los puntos negros. Lo que pasa es que si tú pones un vallado y no les habilitas un paso, al final lo que haces es que el punto negro se mueva un poquito más allá. Evitas el atropello en el punto concreto. Pero, hombre, ya por ejemplo el año pasado, los 2 años anteriores, 17 y 18, superamos el 5% de mortalidad. Sin embargo, en el 19 ha bajado ya un 3% porque muchos de esos puntos negros se han solucionado. Ahora, según se va expandiendo la población, van apareciendo nuevos puntos negros. Entonces, también depende mucho, Néstor, de la disponibilidad de comida cada año. Si basada en la necesidad de conejos, los animales tienden a moverse más, a buscar la comida y suele haber mayor probabilidad de mortalidad. Además, es curioso que yo cuando estuvimos ahí viéndolo, yo me pensaba que la mayor parte de los atropellos iban a ser en carreteritas o en pistas por medio del monte, y lo que te explican es que es en mitad de las grandes autovías. Muchas veces en la propia A4 están algunos de los puntos negros más sangrantes del país. Es curioso. Nos pregunta Ricardo Eras, habitual en los directos, que cuántos núcleos reproductivos autosuficientes tenemos en la península. Si son viables traslocaciones en la mitad norte de España para crear nuevos núcleos, o si es la gestión industrial de la caza menor y las infraestructuras su principal amenaza. Núcleos están los 2 históricos y luego tenemos reintroducidos. En principio son autosostenibles, al menos en el periodo corto de los 100 años. Pero para eso hacen falta análisis de viabilidad poblacional y depende mucho de los individuos que salten. Por eso en el proyecto siguiente vamos a trabajar en eso, precisamente. Nuestro objetivo era que al menos lleguen a 15 y ahí creemos que son más o menos sostenibles. En septiembre hicimos unas jornadas que las organizamos en WWF, pero vino todo el mundo que está involucrado en la conservación de la especie, que lo que queríamos ver era el objetivo a largo plazo, porque hasta ahora hemos ido apagando incendios, como os he contado al principio. Cada proyecto era lo más urgente. Pero claro, ahora que estábamos entre proyecto y proyecto, era el momento de teníamos muchos datos además de pararnos y decir, vale, ¿dónde queremos llegar? Dentro de la hoja de ruta, el objetivo final parece que es que en 2040 tengamos 750 hembras reproductoras, que eso rondará los 3.000 linces. Para eso deberíamos dentro de un par de años reintroducir 4 poblaciones nuevas y dentro de otros 6 años reintroducir otras 4. Las 4 primeras creo que dentro del proyecto nuevo del lince ya estarían contempladas, porque iría una en Granada, otra en la zona, esa es esencial de cara a la conectividad de Portugal y de Doñana, en la zona, la Sierra Norte de Sevilla y sur de Extremadura. En Extremadura habría otra y la de Murcia que hemos hablado. Pero dentro de 6 años sí que deberíamos empezar a reintroducir lince y León. En Aragón hay zonas muy buenas de conejo, incluso en Valencia, por supuesto, e incluso en Cataluña. En principio es recomendable soltar muchos linces de golpe al principio, por eso no conviene abrir muchos frentes,
porque si tú sueltas pocos, se reproducen mucho los del principio y luego es muy difícil que se incorporen genes. Entonces es mejor ir población a población. Cuando creas una nueva población, soltar muchos individuos al principio para que tengan mucha diversidad genética de base, que luego es más difícil incorporar. Y no queremos ir, pues probablemente se podría soltar linces ahora mismo en alguna zona en Castilla y León, pero es mejor ir... Por conejos no iba a ser en Castilla y León, ¿eh? No, ya, sí, no, y cumplirán los requisitos, pero aparte que mucho con los animales siempre, o por lo menos con el lince y con el conejo, yo hablo de la mancha de aceite, es más fácil asentar animales en el borde de donde ya hay que intentar crear cosas aisladas. Cualquier problema estocástico, si tienes una población aislada, te la anda a la mierda y sin embargo si está cerca de otra, pues si pierdes parte de la población es más fácil que se recupere sola. Y Néstor, aunque no lo sepas, el león, en su momento se habló mucho de los leones de la Maragatería, en la zona de Astorga, había linces. Hubo una observación muy famosa en su momento de Tony Clevenger, de un lince también en la zona del Bierzo en tiempos históricos, la zona de Zamora también. Yo creo que en Zamora hubo datos históricos, ¿verdad? Hasta no hace tanto. Navarra. Lo cierto es que parece que la especie está muchísimo más extendida de lo que obviamente está ahora. Así que el problema, como decimos siempre, es la disponibilidad de conejo y parece ser que precisamente las densidades de conejo ahora cada vez se concentran más hacia la meseta norte, más hacia la meseta sur. Así que no es descartable que en un futuro cercano pues los tengamos es que estoy viendo que está preguntando la gente, los tengamos en Salamanca, en Zamora, bueno, sí, esa es otra de las preguntas que vienen por ahí. Eso es, como dice Ramón, si las condiciones son buenas, pues seguro que hay suficiente terreno, pues seguro que sí. La gente también nos pregunta cómo está el lince que llegó a Barcelona y cuáles deberían de ser o cuáles pudieron ser los motivos para que se hiciera ese gran desplazamiento. Bueno, como he comentado, hay un porcentaje de bichos que tienen ese instinto de ir a buscar nuevos territorios. Igual también como son procedentes de cría en cautividad y ya están desplazados de sitio, pues aumenta un poco más la probabilidad de ir a buscar lo que es el homing, ¿no? Tienden a volver a donde han nacido y como no lo encuentran, pues siguen luego el camino. El lince aquel lo capturaron y lo volvieron a soltar en Portugal, que era donde lo habían soltado originalmente. Me parece que se ha asentado, pero ahora mismo no recuerdo exactamente su historia después de aquella suelta. Nos dice por aquí que cuando los propietarios son pocos el trabajo es relativamente fácil. El problema radica cuando hay muchas parcelas y muchos propietarios. Caso de la reintroducción del lince ibérico en Guadalmellato. No sé si lo he dicho bien. Y nos... Sí, eso es un comentario que nos hacen y nos preguntan, pues eso, qué posibilidades hay de reintroducir el lince en el sur de Salamanca y norte de Cáceres, donde desaparecieron en los años 80, y por qué Cabañeros fracasa sistemáticamente en los intentos de crear un núcleo estable de linces. Guadalmellato sí que es verdad que las zonas más pequeñas son más complicadas, sobre todo por el control del furtivismo, porque lo bueno para esto, que no digo que sea bueno, pero para esto en concreto, lo bueno de las grandes fincas valladas es que no entra gente. Entonces es más difícil que alguien, que ni siquiera tiene por qué ser el dueño, sino que alguien del pueblo vaya a poner un lazo para conejo y te mata el lince. O si el lince está entrando, hay casitas por todos lados, los linces están entrando en los gallineros y pues al final algunos se mosquea y le pone veneno. Entonces, claro, pues tienen mucha más gente en medio y es más complicado. Me he perdido porque eran 3 preguntas. La segunda era las posibilidades de reintroducir en el sur de Salamanca y norte de Cáceres. Bueno, esa era una de las poblaciones históricas que de hecho la miramos en su momento. En las faldas de la montaña estaba bien de conejo. Como he dicho, eso pues ahora deberíamos empezar a hacer los trabajos previos porque de media nos lleva 3 años los trabajos previos. Entre que arrancas y
haces los trabajos y consigues los propietarios, pues el año que viene habría que empezar a hacer los estudios de la zona y ir haciendo acuerdos con propietarios y viendo qué zonas hay. Y la otra era ¿por qué Cabañeros fracasa sistemáticamente en los intentos de crear un núcleo estable? Bueno, en Cabañeros tampoco se ha hecho un intento de crear un núcleo estable porque nunca ha llegado a cumplir por completo los protocolos. Se han hecho muchos esfuerzos de repoblación de conejo y ha habido algún momento que tenía condiciones para albergar 2 territorios de hembra, pero en nuestros protocolos siempre queremos que al menos entren 10 hembras, por aquello de tener un núcleo grande. Probablemente Cabañeros sea muy importante ahora en la fase siguiente de conectividad, porque sí que puede ser una población puente que permita unir Montes de Toledo con la zona de Sierra Morena. Cabañeros no está muy bien de conejo, entonces pues es complicado. Quizás sería mejor para el lobo, aunque no creo que lo quieran, pero... Una cuestión, Ramón, que me parece importante. Con los cazadores, con el mundo cinegético, estáis insistiendo mucho en el papel regulador de poblaciones de otros carnívoros que está jugando el lince ibérico. ¿Nos puedes contar algo más? Porque yo, por ejemplo, en Peñalajos, es verdad, allí donde estamos trabajando, que hay una población brutal de perdices y gangas y demás. Sí, es verdad que te dicen que han visto bajar muchísimo la población de zorros, que antes, como había tanta perdiz, era muy animal muy habitual, y que ahora han visto que lo han regulado mucho. ¿Habéis podido comprobar mediante Sí, tenían, ya históricamente cuando empezamos ya había alguna publicación en Doñana, más con meloncillo y algo con zorro. Luego nosotros... mi compañero Germán, que es de la Junta, y yo, hace poco, con los datos del censo todavía, vimos que pasaba con todos, especialmente con gato, que no estaba comprobado. Parecía que todo el mundo lo decía, pero no estaba comprobado. Pasa con todos los animales menos con el tejón. También lo han demostrado en Badajoz. Y una cosa que hemos hecho hace poco, una cosa es que haya exclusión espacial, que eso parecía que sí y ya lo veníamos diciendo mucho y los cazadores ya están convencidos. Pero lo último que hemos probado con las cámaras trampa, como viene la hora, hemos visto si variaba el ciclo circadiano. Según va habiendo más lince, el zorro, aparte de haber menos zorro, tiende a evitar las horas en las que el lince se mueve más, que son las que en el conejo se mueve más y debería de estar más el zorro. Pero no solo hay exclusión espacial, sino también temporal. Estos son efectos colaterales, digamos, de nuestro trabajo en el lince, pero que son muy interesantes. Sí. Es importante, Néstor, porque muchísimas poblaciones en todo el mundo, por ejemplo, en el caso del lince boreal, precisamente se está estudiando ahora la falta de linces boreales en determinados hábitats para estudiar la explosión demográfica de estos pequeños carnívoros y su afección, por ejemplo, sobre las tetraónidas y urogallos en muchos lugares del mundo que están sufriendo cada vez más, ¿no? Aparte por el deterioro del hábitat. Así que todas estas especies que hemos ido perdiendo en algún momento dado, pues al final juegan un papel en el hábitat que es muy importante y que si estaban ahí antes de que el hombre llegase, pues era por algo, evidentemente. En principio, en esto entraba el estudio este que he dicho que era el CSIC en Extremadura. Lo que teorizan también es que, bueno, lo demuestran con datos, tienen unos modelos ahí complicaditos. Al haber lince controlas los mesopredadores y al final la predación sobre las especies presas es menor y mejora el estado de esa población. Pues lo que está pasando con el conejo, las zonas de monte, el conejo está prácticamente desapareciendo. Es un problema muy gordo de conservación. Aunque luego en las zonas agrícolas hay plaga, pero donde queremos que haya conejo está yendo en picado. De hecho, está en la misma categoría de amenaza que el lince desde el año pasado. El conejo, sorprendente que parezca. Sí, sí. Pues hay otras zonas que están, ya sabéis, superpobladas. Se quejaban hace 4 días la gente de los viñedos que estaban arrasándoles el conejo les estaba arrasando los brotes de las parras. Pero, bueno. Pero eso son zonas agrícolas, que era un poco lo que dije al principio. Son zonas agrícolas donde no hay un matorral, no se puede esconder un solo depredador
Y es perfecto para los conejos. Tienen sitios para hacer vivares, comida y nadie que les coma. Claro, y menos cazadores, probablemente. Bueno, por aquí nos pregunta Germán, que básicamente la pregunta que nos hace es qué pasa con el tema del furtivismo. Sí, como si se está controlando. Bueno, evidentemente yo supongo que se está intentando controlar, pero que porque nos dicen que casi la incidencia real de la mortalidad es casi igual, casi que la de atropellos, ¿no? Sí, es un tema que nos preocupa bastante y además tiene mucha menos relevancia mediática. Ahí quizá desde WWF tenemos que entonar el mea culpa porque hemos estado incidiendo mucho en el tema de los atropellos. Quizá porque tenía una solución más evidente y podíamos atacar a ministerios concretos para que hiciesen algo. En el último de estas jornadas hicimos una revisión y con los datos de los collares, que son mucho más reales que de lo que se detecta, la mortalidad de atropellos era un 6% y la del furtivismo un 5%. Esto es una barbaridad. Y el problema es que no detectamos prácticamente esos casos de mortalidad y cuando los detectamos es muy complicado que acaben enjuiciando a alguien y culpando a alguien. Con lo cual hay cierta sensación de impunidad que puede empeorar las cosas. Normalmente, cuando hacemos las primeras sueltas, por mucho que hayamos pateado la zona y tengamos controlada la zona, el primer año o el segundo suele haber un caso de furtivismo que como van con GPS, ahí sí que les pillamos y ya cunde el pánico y dejan de hacer barbaridades los... Sí, además hace 3 o 4 que hay en la zona. Hace poco salió una noticia, ¿no? Que apareció un cadáver semienterrado. Sí. Sí. Que normalmente son individuos aislados, pero claro, te pueden liar una de mucho cuidado. Y luego, a los 5 años ya, claro, empezamos a tener muchos bichos que han nacido en campo, que no están marcados, mucha más superficie y vuelve a resurgir poco a poco el furtivismo. Muchas veces se controla, pero por ejemplo en Guadalmellato es muy preocupante porque no se ha estancado ya la población y todavía debería seguir creciendo. Bueno, nos preguntan por ahí qué posibilidades hay también, coinciden 2 personas, en la reintroducción, si hay alguna zona o algún proyecto o se ha pensado algo de la reintroducción de la especie en la Comunidad de Madrid. No, pero sinceramente creo que se asentará una hembra en breve, porque está muy próxima a Montes de Toledo y hay muchos bichos que han pasado por la Comunidad de Madrid y Montes de Toledo está creciendo como el rayo. Esa población va... O sea, no nos imaginábamos que fuese también... bueno, de hecho creo que este año, el año pasado ha tenido tantos cachorros como Andújar, con una tercera parte o la mitad de hembras, pero es que está creciendo a un ritmo fascinante. Y tanto el suroeste, que a priori el hábitat es mejor y tiene conejo, pero el sureste tiene conejo también a punta pala, con lo cual en breve aparecerá una hembra. No te sé decir si el año que viene o dentro de un par de años, pero vamos, van a llegar solos. Antes de que tengamos tiempo de preparar todo el trabajo, ya aparece una hembra. Bueno, habladme un poco los dos, porque supongo que estáis más al día, por supuesto que yo. Como ejemplo de recuperación en la finca Peñalejo. Peñalajo, más que nada me gustaría que explicase un poco, Ramón, pues la historia, porque en Peñalajo obviamente no había linces, hubo linces en su momento y se reintrodujeron, ¿no? Y yo creo que, bueno, aparte de que hay que decir que la propiedad y la administración de la finca son gente que entendieron muy bien desde el principio el valor del lince, entendieron desde la primera fase que era un orgullo y un valor tener linces en la finca. Pues la verdad es que podemos estar orgullosos de que ha ido especialmente bien, ¿verdad? Sí. Esta es una de estas zonas que no teníamos estaba en el límite de la zona de reintroducción. Digamos, donde estábamos soltando los linces estaba como 10 kilómetros un poquito más metido en la sierra, pero como no paraban de entrar linces en la zona y donde ya habíamos soltado no quedaba hueco y estaban
cada 2x3 se quedaba ahí un bicho un par de meses, luego volvía a donde estaban los otros. En el 16 ya optamos por soltar allí una hembra y ya en el 17 crió una hembra, 17 y 18 en un pajar además, que lo localizamos, hemos sacado ahí muchas fotos y lo de tener el cubil localizado es una maravilla, porque claro, llenas aquello de cámaras y tienes una cantidad de imágenes que se le caiga la baba a todo el mundo. Y hubo una cosa muy curiosa porque el segundo año llegó un macho que desplazó al macho de la hembra. La hembra, en precaución de que ese macho pudiese matar a sus cachorros, se fue a otra zona de la finca y una hija del primer año se quedó con el territorio, con el nuevo macho. Y ahí sigue y ahora ya tenemos 2 territorios en la finca, que son madre e hija, pero están separados y por suerte con 2 machos distintos para que haya diversidad genética. Y en la zona el año pasado Iñaki empezó a hablar con ellos y ahora están con un proyecto de turismo que esperemos que les añada, les dé un valor añadido y les vea otras opciones de ingreso. Es que es curioso lo fácil que se adaptan estos animales, porque Peñalajo bueno, es un mosaico de hábitats, ¿no? Pero en la zona donde están los linces es especialmente, pues bueno, especialmente agropecuario. Hay unas extensiones de cereal increíbles y en medio del cereal hay pequeños parches de matorral que están llenos de conejo y llenos de perdices. Ellos trabajan casi todo en ecológico y hay cantidad de perdices y cantidad de conejos. Y en esos pequeños parches de matorral, tú vas, por ejemplo, a Sierra Morena y tienes monte por todos los lados. Aquí en esos pequeños parches de matorral están ahí los linces, es decir, tienen comida, tienen aguardo y no necesitan aparentemente nada más para criar y para sobrevivir. Y encima hay un batiburrillo de ejemplares de jóvenes de un año, de crías del mismo año, de jóvenes del año anterior, de adultos, que como hay tal necesidad de conejo, pues parece que se toleran sorprendentemente bien, la verdad. Para avistar bichos, la verdad es que estas zonas más abiertas son más agradecidas. Nos estamos encontrando ahora que no son tan selectos con el hábitat los linces, o aparentemente están seleccionando zonas más abiertas de lo que era Andújar. También son zonas con mucho más conejo. Puede que realmente quedaban linces donde les hemos dejado estar, no donde les hubiese gustado estar. Lo que he dicho al principio, Doñana era porque era parque natural y no se mataba, y el otro sitio porque era zona de caza mayor, que a lo mejor preferirían las zonas de caza menor, que son más abiertas. Eso lo iremos viendo y revisando con el tiempo. Nos preguntan por aquí también. Bueno, esto es como la ley esta de que todo el mundo pueda hacer la pregunta. Dicen, dejando aparte el negocio que pueda suponer para Wild Watch en los highs de pago, tanto dedicados al lince como a otras especies, que bueno, que yo lo entiendo perfectamente, ¿qué posibilidades de observación existen? ¿Dónde? Digamos en la península ibérica. En la península ibérica, supongo. Vamos a hacer la genérica. Hay muchos sitios, hoy en día hay muchísimos sitios para ir lógicamente por libre. Hay algunos sitios que son sumamente conocidos, como la pista de la lancha, que va muchísima gente, están en su derecho, aunque eso, pues bueno, crea otros problemas, ¿no? Al final hay épocas del año en las que se junta muchísima gente, pero bueno, es un sitio donde cualquier persona que quiera ir a ver lince, pues tiene posibilidades de verlo y tiene posibilidades de disfrutarlo. Pero al ritmo de expansión que van las poblaciones actuales, pues seguramente en muy poquitos años pues haya muchos otros lugares donde te puedas colocar con tu telescopio, tus prismáticos y tengas opciones. Sí, como pasa con el oso, en zonas que conocemos aquí en el norte también, que hay sitios donde se puede ir, pero bueno. Es más complicado porque el lince está en muchos latifundios, digamos, en terrenos privados, es más difícil, no está tanto en zonas públicas, pero eso llegará, y más cuando empiecen a sentarse en la meseta norte, que prácticamente ya es todo público. Sí, yo creo que la gran dificultad de avistar linces era que había muy pocos, y sobre todo que es que donde los hay son terrenos privados que no se puede entrar. O sea, no ya por el propietario, sino porque le puedes acabar creando un problema al lince si
el propietario acaba mosqueado porque se le mete gente. Entonces, pero eran las complicaciones. Luego el animal en sí es mucho menos esquivo que un lobo, por ejemplo, que un oso, vamos. Sí, sí. Tienen su carácter también. Yo, algunas camadas, el hermano salía corriendo en cuanto oía el coche y la hembra se quedaba ahí a 3 metros mirando a ver qué hacía. Pero que hay muchos de ellos se ponen a cazar, pero yendo andando, se ponen a cazar a 20 metros de ti. Esto es como los gatos monteses, que también tendremos una charla con Juan Carlos Blanco en unos días, que cada uno tiene su propio carácter. Hay algunos que te toleran perfectamente a una distancia y hay otros pues, que salen escopetados nada más que te acercas. Cada cual tiene su carácter, pero en general son sorprendentemente tranquilos. Y el otro día colgamos un vídeo, por ejemplo, de Peñalajo, donde se veía un lince tranquilamente pasear por delante de uno de los dueños de la finca con toda tranquilidad. Milbus, uno de los machos que tenéis en Peñalajo, yo es el bicho más confiado que he conocido en los 20 años que llevo. Es que, vamos, le da exactamente igual todo, se te queda ahí al lado. Y sin embargo, la hembra, creo que la he visto, desde que la soltamos, la he visto 2 veces, solamente. Nos pregunta Ana María, nos hace 2 preguntas, una se me coló antes. ¿Pensáis que a raíz de la crisis del COVID-19 puede afectar a la aprobación definitiva del nuevo LIFE en Europa? Esa es una de las preguntas que nos hace. Y luego por aquí abajo, ¿cómo está la situación de la especie en Doñana en los últimos 5 años? Con el LIFE de CIR han dicho que no, que igual se retrasa un mes la resolución. La resolución y han retrasado ya un mes también la presentación de nuevas propuestas. En principio deberían mantener los fondos, ¿no? Pero bueno, esto como con el COVID cada semana... Sí, sale una nueva, todo, ¿verdad? Pues, por ahora han dicho que no. Y en Doñana pues está más o menos estable. Hace ya 10 años que se colonizaron muchas zonas fuera de los parques, precisamente zonas que eran sumidero, y a base de presencia de los equipos de la Junta de Andalucía allí consiguieron hacer desaparecer todas las trampas ilegales que había, y hay prácticamente ahora hay más población fuera de los parques que dentro de los parques, pero está más o menos estable. Desde hace, no te sé decir, pero ya 10 años seguro. Aprovechamos esto para alguna pregunta más, que nos quedan 5 minutillos. Estoy mirando por aquí. Bueno, nos hacen propuestas, nos dice Pepe Zapata. Desde mi ignorancia más brutal, no se podía proponer un pacto nacional de agricultura donde se obligase a sembrar matorral en las lindes para conseguir corredores, no solo para el lince, sino para la fauna en general. Bueno, la idea es buena. Y Miguel Ángel Domínguez Galán nos pregunta para cuándo un live del lince boreal. Con respecto a lo de la agricultura, estamos en ello. Mis compañeros de la oficina de agricultura llevan luchando mucho tiempo con ello. Pero bueno, es un poco revertir toda la política de la PAC, que se ha dedicado a la concentración parcelaria y a quitar linderos. Entonces es una labor, y esto además en Europa no lo entienden muy bien, porque como les crecen súper rápido las cosas, pues no acaban de entender que haya que hacer tanto esfuerzo. El lince boreal, ahora hoy por hoy creo que no pinta nada en la península, igual en alguna zona de Pirineos podría ser, pero eso tiene que estar coordinado con un trabajo en los Alpes y con conectividad en los Alpes. Se estuvo evaluando en la zona del Val d'Aran precisamente la reintroducción del lince boreal y se tomó en serio, muy en serio, hasta hace un par de años, que yo creo que se descartó la idea, ¿vale? Es muy atractiva la idea porque Pirineos y la Cordillera Cantábrica es el único lugar de Europa donde hay osos y lobos y no hay lince boreal, es decir, normalmente te encuentras la triada en todos los ecosistemas. Aquí falta, y creemos que falta desde hace poco, ¿vale? Desde hace poco hay datos genéticos como hace unos 400 años así de presencia del lince boreal,
Bueno, pues todavía incluso en muchos lugares de la cordillera cantábrica hay, incluso en el diccionario, creo, Madoz, ¿no? Había alguna anotación de yogus verbales, no se sabe todavía si eran lobos ibéricos, linces ibéricos o linces boreales, pero sí es muy atractiva la introducción desde el punto de vista que completaría esa triada y posiblemente ayudaría a controlar algunas especies de pequeños carnívoros. ¿El problema cuál es? Pues que los linces boreales son perfectos cazadores de ovejas, de cabras, y en un ecosistema como el Pirineo, que lo hablamos ahí con Guillermo Palomero, donde hay tanto extensivo, pues de entrada podría ser muy conflictivo. La idea es buena, pero la idea valdría únicamente para el hábitat donde puede estar el lince boreal, que sería Pirineos, y como mucho la cordillera cantábrica. Bueno, pues chicos, estamos ya sobre la bocina, 19:57. Todos los días a las 8, para no aburrir tampoco mucho a la gente, solemos parar esta actividad del directo que estamos haciendo para salir, entre otras cosas, a aplaudir al balcón. Daros las gracias principalmente a nuestro invitado de hoy, a Ramón Pérez de Ayala, por estar con nosotros, por hablarnos de su trabajo con los linces. Dar las gracias también a Iñaki y sobre todo a la gente que nos está viendo ahí. Hoy tenemos, pues, ahora mismo hay 155 personas conectadas viéndoos, así que bueno, darles las gracias, mandar un saludo a toda la gente que está en el chat y que luego nos verán diferido. Y si se nos ha quedado alguna pregunta en el tintero, pues bueno, pues podéis dejarla por aquí en el chat y luego más tarde, si es posible, pues serán respondidas. Muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. ¿Y el próximo cuándo nos toca, Iñaki? A ver, mañana lanzaremos el programa para esta semana, ¿vale? Que intentaremos que esté Javi Montes hablando de Alaska, estará Luis Martínez Cancelo hablando de Escocia, estará por ahí haciendo también cosas, estará Antonio, y bueno, y enseguida estamos intentando preparar cosas también con el quebrantahuesos, con el gato montés, con el urogallo, así que como parece que el confinamiento va a ser largo, pues seguiremos haciendo cosas. Bueno, pues muchas gracias a los dos por estar hoy aquí. Y nada, lo dicho, nos vemos mañana o pasado cuando corresponda. Estar atentos aquí en la página y estar atentos también en Instagram, que iremos publicando las siguientes charlas, ¿vale? Un saludo a todos y venga, al balcón a aplaudir. Muchas gracias, adiós. Hasta luego.